He probado los plegables más famosos de la actualidad, el que sería el Samsung Galaxy Z Flip 6, la última versión de este plegable que tanto gusta y tanto vende. Por otra parte, nos gustó mucho el año pasado el Motorola Razr 40 Ultra y este año vienen a mejorar la apuesta con el 50 Ultra, una auténtica pasada, y ha irrumpido en el mercado este pequeñín de aquí que es un poquito más económico, bastante más económico, por parte de ZTE, el Nubia Flip, que en este caso, hablemos de precios, ya que digo que es más económico, se vende por 599 euros. Ahora hablaremos, por supuesto, de prestaciones, diferencias, que de eso va este vídeo, pero claro, es una diferencia notable respecto a los otros dos que superan los 1000 euros, en concreto 1100 euros para el Motorola, pero hay una apuesta curiosa por parte de Samsung en este plegable, y es que, claro, si vemos la evolución del año pasado a este, vamos a pensar que es prácticamente el mismo dispositivo, pero a cambio han ajustado bastante el precio, porque lo encontramos actualmente ya en Amazon por unos 860 euros en tienda oficial de Samsung, es decir, casi 250 euros más barato que el plegable de Motorola, que tiene sus argumentos, ojo, vamos a ver ahora punto por punto todo lo que encontramos, pero hay que dejar esto claro, cada uno busca un público y busca competir con sus armas, el precio es un factor fundamental, y es que en este caso Motorola ha intentado desmarcarse en su línea de diseño, ya sabéis, colaboración con Pantone, que en este caso busca darnos colores muy exclusivos, muy diferenciales. Yo creo que lo consiguen, porque de verdad cuando tú ves este dispositivo no es un color que se suele ver ni mucho menos. Y luego lo que es el propio unboxing, si hablamos de la experiencia a la hora de abrir un dispositivo de este tipo, pues ZTE es como de lo más premium que venden, siguen estando ajustados en calidad-precio con este dispositivo plegable, pero digamos que busca ser un poquito más económico y se nota también en el unboxing, mientras que en el Motorola vemos todo lo contrario, una experiencia muy premium con una funda de muy buena calidad que va acorde con el color del dispositivo, o sea, se nota que le están dando un gusto extra, además de lo que ya he comentado en otras ocasiones, que incluso están poniendo cajas perfumadas. Tú cuando abres un Motorola notas como que cuando abres este dispositivo Motorola tiene un gusto y un feeling muy diferente al que solemos encontrar habitualmente, y Samsung tiene su experiencia, es la misma de siempre, ya lo conocemos, no viene con el cargador, viene con su cable para la carga y poco más. Luego hay muchísimos paquetes de estos que se vendían antes con auriculares, con reloj y demás, pero esto ya digamos que forma parte de la estrategia comercial de la firma. Pero ahora sí vamos a hablar de los aspectos que de verdad pueden decantar la balanza al margen del precio, de elegir uno u otro, porque sinceramente creo que si alguien quiere un dispositivo de este tipo, así plegable, tipo concha, que sea pequeñito y que luego se pueda expandir como un móvil tradicional, pues en este caso creo que tiene mucho que ver la pantalla de fuera. Para mí es uno de los factores que más me interesan cuando hablamos de un dispositivo de estas características. Y si hablamos de la evolución, pues fijaros cómo el Motorola del año pasado a este ha crecido muchísimo la pantalla, es un salto muy cualitativo teniendo en cuenta que son pantallas pequeñitas, mientras que en el caso del Galaxy tenemos una pantalla similar a la que veíamos en el año anterior. Luego, por su parte, Nubia se ha bajado de la carrera de pantallas grandes y directamente ha puesto algo funcional a lo smartwatch, con un sistema de widgets laterales, con las opciones muy definidas. No nos van a permitir, por ejemplo, abrir cualquier aplicación que nos apetezca o cosas de ese estilo, pero oye, han optado por otra alternativa, y luego veremos también lo que parece en todo este aspecto, porque ya hablando de valores puntuales, la pantalla externa del Galaxy se queda en 3,4 pulgadas con una resolución 720 x 748, mientras que la de este Motorola se queda de 4 pulgadas que sube la resolución a 1272 x 1080. Para mí uno de los factores diferenciales sin duda a favor de este Motorola es esta pantalla de fuera, es que es una auténtica maravilla y tiene una cosa muy buena, y es que el teclado que utilizas, por ejemplo, a la hora de abrir el Maps es exactamente igual de grande que cuando lo utilizas con el móvil desplegado, abierto, y eso hace que no sea una experiencia peor, que tú utilizas la pantalla de fuera como un recurso que no te resulta más incómodo, sino simplemente más práctico a la hora de utilizarlo. En el caso del Galaxy se puede también utilizar cualquier tipo de aplicación, pero lo han escondido un poco, porque por una parte podríamos utilizarlo para lo que quieren, que es esto, un sistema también de widgets, una evolución a lo que veíamos antes del sistema smartwatch del ZTE Nubia, digamos que tienes más pantalla y la puedes aprovechar para hacer fotos y para muchas más cosas de una forma más funcional, pero siguen intentando limitar el uso de aplicaciones. Luego, dentro de los ajustes, en laboratorio, en Labs, vamos a poder activar las aplicaciones de la pantalla externa, pero solamente las que nos permite Samsung, lo que sería Netflix, YouTube, Maps. Algunas aplicaciones que son funcionales, son necesarias, y yo lo veo bien, es como un pequeño ajuste que tienes rápido para tener ya esas aplicaciones, pero hay una opción todavía mejor, y es que dentro de la Galaxy Store tenemos el Good Lock, esta aplicación que nos permite activar un widget con todas las aplicaciones que queramos, como si queremos abrir un juego. Aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y ahora sí desbloqueamos por completo esta pantalla. Por lo que con estas opciones encima de la mesa, las dos pantallas son igual de funcionales, pero estaréis pensando, bueno, pero la del Motorola es más grande. Sí, pero también tiene
tiene una pequeña pega que a mí no me termina de convencer. Es cierto que es más pantalla y uno de mis lemas fundamentales es más pantalla es más pantalla siempre. Pero es cierto que tienes como toda esta pantalla enorme para el wallpaper, para la cámara, para el reproductor de música, pero sin embargo cuando abres por ejemplo el Maps te aplica la banda negra en la parte de abajo para, no sé, como que sigas teniendo el botón Home y demás, lo cual es práctico, pero sería mucho más útil tener una navegación por gestos porque al final se acaba quedando con un banner negro que es lo mismo que tenemos en el dispositivo Galaxy y es que al final se acaban pareciendo más de lo que me gustaría. Obvio, repito, que es mejor y que seguro que hay una forma de desbloquearlo. No la he encontrado, si alguien la conoce, por favor, dejármela en comentarios, porque me encantaría poder utilizar esta pantalla completa en todo, en Spotify y en todo, y sin tener que tener ahí los botones de navegación, pero, como digo, punto para Motorola. Y si alguien duda en el aspecto del diseño, que siempre suele llamar la atención, oye, y la bisagra se siente buena, de buena calidad y todo eso, vale, es cierto que las de Galaxy tiene protección IP60, o sea, al agua y al polvo, se puede sumergir, puedes incluso, aunque tenga una bisagra, es totalmente acuática, esto es una cosa muy, muy diferencial. Y algo que tiene bueno Samsung es que ya las bisagras se sienten de una calidad excepcional. Se nota mucho, mucho a la hora de utilizarles, de darles cañas, puedes forzarlas, puedes hacerlo a lo bestia, abrirlas de golpe, cerrarlas de golpe, se sienten muy, muy buenas, incluso si la dejas en un momento así un poco pillado, siempre va a funcionar bien. Y una prueba que a mí me gustó mucho, que esto lo comentaré después en el punto del procesador, es que cuando estás jugando puedes utilizarlo con el móvil un poquito plegado, algo que, por ejemplo, en el caso del Nubia no podemos hacer. En el momento en el que tiene un poquito notable el sensor, ya está pues apreciando que no está bien del todo. Incluso vais a ver en esta toma en la que lo dejo en forma de V encima de la mesa, cómo empieza a hacer una especie de corto en el cual no sabe bien si conectar con la pantalla de fuera, con la pantalla de dentro, porque el sensor está un poquito descalibrado para mi gusto. Y para mi gusto pasa lo mismo con la bisagra, se nota que no es tan robusta como la que tenemos en las otras dos marcas, pero claro, nos están dando un plegable por 599 euros precio de salida, que dentro de unos meses será todavía más económico. Y por parte de Motorola la bisagra también se siente de muy muy buena calidad, igual, la puedes forzar, le puedes dar con ganas, la puedes abrir con fuerza, la puedes cerrar con fuerza, se siente de muy muy buena factura y lo mismo que decía antes, puedes incluso jugar con la bisagra un poquito doblada para si se te hace más cómodo a la hora de conducir, algo que es una experiencia también recomendable si tienes un plegable de este tipo, pero bueno, con todo y con ello, las bisagras se sienten de muy buena calidad y ya el diseño, pues lo que podéis imaginar, más biselado recto en la parte del Galaxy, más curvo en la parte del Motorola, son las diferencias habituales que podemos encontrar. Y hay una cosa que sí que es interesante y es como el Nubia es un poquito más ancho y a la hora de utilizarlo, también a ser tan biselado, tan recto en su forma, muy a lo Galaxy Flip, se me hace un poquito más incómodo. Y es curioso porque yo hubiera entendido que lo hubieras hecho un poquito más ancho para hacerlo igual de estrecho y que así a la hora de abrirlo tuviese una relación de aspecto no tan vertical, ¿no? Que es una cosa que mucha gente le achaca a los Flip y dice, joder, se acaba quedando un móvil un poquito relación de aspecto demasiado vertical. Y claro, yo creo que lo hacen perfectamente a sabiendas de que este es un agarre muy cómodo y práctico. Y como digo, si el Nubia hubiera sido un poquito más estrecho, o sea, con el mismo largo que el Galaxy, pero un poquito más ancho, sí que hubiera tenido una relación de aspecto más normal, menos alargada, pero al final acaba siendo igual, acaba compensando una cosa con la otra y acaba siendo muy muy alargado. Y ya que nos hemos metido con ello, repaso brevemente las pantallas que tenemos en el interior cuando desplegamos estos dispositivos. 120 Hz en el caso del Galaxy para el refresco, 6,7 pulgadas, como veis una resolución 1080 x 2640, algo que hace muy bien Samsung, que es pantallas, y se ven muy muy bien, 420 píxeles por pulgada, tecnología LTPO AMOLED 2X, muy buena pantalla, sin lugar a dudas, muy muy buena, con un brillo de unos 2600 nits. Si hablamos del Motorola, le sigue la pista sin ningún problema, porque no solamente tenemos una frecuencia superior, 165 Hz, sino que también tenemos un mayor brillo de 3000 nits. También un poquito más de pantalla, con lo mismo que decía antes, porque tiene una relación un poquito más alargada incluso, de 6,9 pulgadas, pero la resolución es la misma y también supera los 413 píxeles por pulgada, o sea que más o menos están en el mismo punto, tecnología LTPO, AMOLED, y algo que mucha gente echa de menos de los Galaxy, Dolby Vision, algo que tienen estos dispositivos de Motorola. Para mí la pantalla interna de estos dos dispositivos sería como una especie de empate, pero seguir la pauta a un Galaxy a día de hoy es difícil porque quiere decir que está haciendo una pantalla al mejor nivel y en este caso Motorola lo ha realizado. Y sin duda es uno de los mejores puntos a tener en cuenta del ZTE, porque la pantalla interna sí que tenemos una pantalla maravillosa, 6,9 pulgadas, tecnología OLED, además 120 Hz también de refresco, con 439 píxeles por pulgada de densidad. Oye, está súper bien trabajada. Luego, como digo, la de fuera sí que se nos queda en una con 4 pulgadas pequeñita, también tecnología OLED, pero es un poco la pega que tiene este plegable, pero luego lo que sería la pantalla de dentro, de verdad, ninguna pega, por lo que hasta aquí
podríamos hablar de gusto, ¿no? Oye, me gusta más este diseño, me gusta más esta pantalla de fuera, me gusta más tal, pero a partir de ahora vamos a hablar de datos objetivos, vamos a hablar de procesador. Y es que en el caso del Galaxy sí que se desmarca claramente con un Snapdragon 8 de tercera generación, mientras que este Motorola opta por la versión 8S, que es esta versión un poquito más sencilla, que también da muy buen rendimiento, no podemos dejar de lado que es una maravilla de procesador, pero al final esto va en escalas, y el Snapdragon 7 de primera generación que porta este ZTE, pues también se va a quedar un escalón por debajo. Al final, cuando realizamos el benchmark de Antutu en la última versión, vamos a ver cómo al final no engaña a nadie. Más puntuación para el Galaxy, es un móvil más potente, después el Motorola, y por último este ZTE, que no es un móvil para nada lento, o sea, los tres dispositivos son muy buenos dispositivos, incluso aquí estáis viendo que también jugando, como decía antes, van maravillosamente bien los tres, sin ningún problema, juegues al juego que te dé la gana dándole muchísima caña, porque hablamos de procesadores muy sobredimensionados, pero hay que dejar claro que en cuestión de potencia bruta también están estas diferencias dentro de los dispositivos. Y dentro de los datos objetivos, para mí este no es de los más característicos. Para mí, los factores que más tendría en cuenta a la hora de elegir entre uno y otro dispositivo es, por una parte, la pantalla de afuera, como ya he dicho, del Motorola, pero también habría que hablar del software. Y es aquí donde, por una parte, si hablamos de Android básico, o sea, Android 14 solamente lo tienen el Galaxy y el Motorola, mientras que el ZTE sale con Android 13. Un factor muy a tener en cuenta para mí de cara a la conclusión del vídeo. Pero ya sabéis por dónde voy a ir, la inteligencia artificial de la mano de Samsung está siendo una auténtica barbaridad. Es que las opciones son loquísimas, puedes dibujar lo que quieras en cualquier fotografía. Es que no quiero repetirme con todas las opciones que podemos generar con estos dispositivos, porque ya las he repasado en la presentación y en varios vídeos, pero sí me gustaría recalcar que no es solamente aplicar funciones de inteligencia artificial como el modo intérprete, sino darles un sentido a tener un dispositivo plegable, el que puedas utilizar la pantalla de fuera para que sea lo que va a leer la persona a la que le está traduciendo el texto. Como digo, no solamente implementar opciones, sino hacerlas lógicas con el dispositivo y con el diseño que estás trabajando. Así que para mí Samsung se lleva aquí un merecido punto, y ya estáis empezando a ver que la comparativa Motorola contra Samsung tiene sus argumentos bastante difíciles, porque hay que empezar a valorar muchos aspectos. Respecto a la cámara, me gusta que seáis vosotros los que decidís cuál os gusta más y cuál os gusta menos, porque los tres dispositivos tienen un sensor principal de 50 megapíxeles. Los tres, al ser plegables, tienen la opción de ponerlo encima de la mesa y utilizarlo para hacerte un selfie con gestos y demás. Esto lo hacen los tres muy bien, es la gracia de tener una pantalla externa más o menos grande. Y luego todos van con cámara secundaria. En el caso del Galaxy vemos 12 megapíxeles para el gran angular. En el caso de este Motorola lo acompaña un 50 megapíxeles para el telefoto, y en el caso del ZTE, un poquito más modesto, un sensor de 2 megapíxeles de profundidad. Todos graban en 4K, pero todos al final tienen diferencias en el tamaño del sensor, con la luz, con tal. Como digo, estoy dejando muestras, fotos, vídeos para que seáis vosotros los que decidís cuál os convence más en este punto. Y respecto a la batería, los dos los he notado más o menos iguales, 4000 mAh. Es este ZTE que aprovecha ese espacio extra para meter 4300 mAh, pero como digo, yo valoraría también el tema de la carga, porque por una parte el dispositivo de Motorola carga 45 vatios, cargador dentro de la caja, y el Galaxy carga 25 vatios, cargador no incluido. Los dos cargan de forma inalámbrica en 15 vatios y comparten a 4,5 y 5 vatios respectivamente, más o menos lo mismo. Aquí no hay para mí una diferencia clara, por lo que al margen de algún punto extra, como puede ser que el GPS, la conectividad de este Motorola me gusta un poquito más, aunque los tres tienen o sea, los tres tienen NFC para poder pagar con el móvil sin problema. En el caso del Galaxy me gusta, por ejemplo, más el puerto USB-C, que es 3.2, frente al 2.0, que es el Motorola. Como digo, al margen de ya detalles muy puntuales, mi conclusión cuando veo estos dispositivos es que está difícil por los precios y por los dispositivos del año pasado, que ya estaban muy bien trabajados. Me explico. El ZTE respecto al Motorola 40 Ultra del año pasado para mí no tiene sentido, porque se mueven más o menos en los mismos precios, sigue teniendo Android 13, como decía antes, un factor importante a la hora de tener una conclusión, porque el dispositivo tiene el software del año pasado, así que el móvil del año pasado está ahí, y creo que este dispositivo tendrá más sentido dentro de unos meses cuando encuentre un precio de 450 500 euros tal vez, y ahí sí que diremos, joder, es que es el plegable más económico con diferencia por lo que trae. Mientras que en Motorola aprecio ese salto de diseño y calidad y gusto. Yo sobre todo lo que valoro es la pantalla de fuera,
pero tampoco sé si pagaría mucho más por ese diseño y por ese gusto. O sea, yo no lo recomendaría porque no me parece algo tan necesario. Y mientras que el Galaxy, el punto más interesante, como ya sabéis, es el de la inteligencia artificial, cómo están trabajando el software, porque lo que es el dispositivo es exactamente el mismo del año pasado, pero sí que veo interesante su estrategia de, oye, lo lanzamos por 1000 y pico euros, pero al poco tiempo lo dejamos en 860 porque es lo suyo, es el mismo móvil del año pasado con una mejora de software, con un procesador superior, pero no tiene más misterio, así que haya alcanzado ese precio sí que me parece por lo menos razonable, y oye, por 860 euros sí que me parece una muy buena puesta al día, porque ahí sí le veo sentido de, oye, el del año pasado vale 600 euros, por 250 tengo un año más de actualización, toda la inteligencia artificial, alguna mejora como el procesador. Ahí, como digo, por lo menos le puedo encontrar el hueco. Por lo que no tengo más que añadir, he intentado colocar cada uno de los dispositivos en base a lo que yo haría con mi dinero, así que espero que os haya gustado, como digo, ha sido una review y una comparativa muy honesta. Como siempre, el like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. ¡Hasta luego!